Hola, Hola, doctor, buenas noches. buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya Bien, cenaron? gracias. a usted. ¿Ya cenaron? Ok, vamos a hablar de enfermedades de tiroides, paratiroides y la segunda clase es de ofidismo, ¿verdad? Es mucho material, trataré de darlo rápido por la hora, pero es bastante material, trataré de hacerlo rápido y que se entienda sobre todo. ¿Me escuchan bien? Bueno, aspectos históricos siempre es importante recordar algo, ¿no? Eh, la cirugía para sacar, extraer, extirpar la tiroides se llama tiroidectomía. Yo le dije a la clase pasada ayer que tienen que dominar los términos, las técnicas de cómo se llama la cirugía y en qué consiste, acuérdense. Entonces, mire los datos históricos: 1871, 1917, podría considerarse que el doctor Teodoro Kocher pues avanzó mucho en esto. Fíjense que reportan 5.000 tiroidectomías hechas por él con una muy baja mortalidad para 1917, cuando no existía el cauterio. La cara, el cuello, el cuero cabelludo es un área muy vascularizada y una herida pequeña puede generar mucho sangrado. Ahora imagínense una cirugía en el cuello y disecando dentro de él, tratando de sacar una glándula que es muy vascularizada como la tiroides. Entonces no había cauterio, era sangrado, sangrado. En una época le llamaban la cirugía de las 1000 pinzas, porque había que poner pinzas pequeñas para luego anudar. Y así poquito a poquito se iba disecando y se iba avanzando en la disección de la tiroides. Por eso se le llamó en alguna época la cirugía de las 1000 pinzas, imagínense. Hasta que apareció el cauterio y ya fue mucho más fácil. Cuando no había cauterio, esta cirugía podría demorar hasta 4 o 5 horas, ¿eh? Ahora es una cirugía que debe demorar no más de hora y media. También participó Teodoro Billroth en esta disección. Acuérdense, coger es la incisión, se llama coger la incisión en la base anterior del cuello para a donde se va pues a hacer la cirugía de tiroides, ¿no? Igual la cirugía para vesícula, la colecistectomía abierta. Cuando no había cirugía laparoscópica, la incisión subcostal derecha también se llamaba incisión de Kocher, que podría tener una extensión de unos 10 centímetros. Ustedes se van a encontrar gente que tiene heridas también mucho más grandes. Todas esas son incisiones de Kocher subcostal derecha para colecistectomía abierta. Recordar la anatomía, la fisiología, el metabolismo de las hormonas tiroideas, la irrigación arterial, drenaje venoso, etcétera, ¿no? Entonces la glándula tiroide, como dije, está en la base anterior del cuello, 20 a 30 gramos de peso, justo por debajo del cartílago tiroideo que lleva su nombre también. La parte central, que es el lóbulo piramidal, está por encima de lo que es el cartílago cricoides. La glándula está por detrás de los músculos infraioideos, que es el esternoioideo, el esternotiroideo, el tiroioideo y el homoioideo. Esto se lo van a preguntar cuando entren a cirugías de tiroides. Recuerden que tiene dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, está el istmo en el medio y tenemos el lóbulo piramidal que está en el 80% de las personas, no en todos. Hay una fascia pretraquial que está aquí por detrás de la glándula que origina la vaina tiroidea que rodea toda la glándula, ¿no? También está el famoso ligamento de Berry,
que une a la glándula con los primeros anillos traqueales, 2 o 3 primeros anillos traqueales, y también con el cricoides. Para llegar a la glándula hay que atravesar el platisma, que es este tejido conectivo que aparece aquí. Aquí se ve mejor. Y hay que irlo atravesando en la base anterior del cuello para llegar a la misma. Hablando de cuello, es importante que se sepan los niveles ganglionares del cuello. Eso se utiliza para toda patología del cuello, se utilizan estos niveles ganglionares. Por ejemplo, el nivel 1, que es el nivel submentoniano o submandibular, que se ve aquí, se ve acá. Eso se refiere a drenaje ganglionar. Se utiliza mucho en inflamaciones, sobre todo en patologías malignas del cuello. Nivel 2, 3 y 4, que prácticamente es el trayecto del esternocleidomastoideo, es la cadena esta que aparece aquí, igual se ve acá. El nivel 4 es el inferior, el nivel 5, que corresponde al triángulo posterior del cuello, la parte posterior del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, se ve aquí, acá se ve también y acá también. Ese es el nivel 5. El nivel 6 es el nivel central, este que está aquí, aquí igualmente bastante anterior. Y tenemos también el nivel 7 que ya entra al mediastino. Entonces es importante que se sepan los niveles ganglionares del cuello. Entonces tenemos el músculo, el hueso hioides, donde tenemos los músculos suprahioideos y los músculos infrahioideos. Ustedes saben que el hioides es un hueso que no se articula con ningún otro hueso. ¿Cuál es la otra estructura ósea o el otro hueso que no se articula con ningún otro hueso? Claudia, ¿está por ahí Claudia Becerra? ¿La han visto? Hola. ¿Dónde está Claudia? Ariana Ortiz. ¿Has visto a Claudia? Aquí estoy, doctor, disculpe. Es que el micrófono tengo problemas con él. La lluvia. ¿Cuál es el otro hueso que no se articula con ningún otro hueso? Ya dijimos que uno es el hioides. La rótula. Exacto, la rótula. Sencillo. Entonces, repito, en cirugías de tiroides, aprenderse los músculos, el origen y la inserción de los músculos suprahioideos y los infrahioideos. La glándula tiroides está detrás de los infrahioideos. El Netter tiene muy buenas imágenes donde se puede estudiar mejor para ir luego al paciente, ¿no? Aquí tienes el hioides y los músculos suprahioideos, que básicamente son los que pertenecen a la base de la lengua, a la base de la boca, y los infrahioideos que aparecen aquí, vean ustedes, ¿no? Cercano a la vena yugular. Y acá está entonces, abajo, la glándula tiroides. Repasen todo eso. La irrigación arterial, acuérdense. Ya les dije que es muy vascularizado esa área. Y por ejemplo, la tiroidea IMA, que no está presente en todos los pacientes, viene prácticamente directo de la aorta. De manera que una sección accidental durante la disección de esta arteria, pues es una hemorragia severa. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que la disección es de mucho cuidado. Una disección Roma y el cautero ayuda muchísimo. El drenaje venoso, la tiroidea superior, media e inferior. Y aquí el famoso nervio laríngeo recurrente.
que es una rama del nervio vago. Para algunos expertos en anatomía dicen que la existencia del nervio laríngeo recurrente es un error embriológico de todos los seres humanos, porque no es posible que el nervio baje, el nervio vago, y luego emita una rama hacia arriba, lo que implica un trayecto en el ser humano tal vez de 10, 20 centímetros, pero está presente en todos los mamíferos también. Las jirafas, por ejemplo, el nervio laríngeo recurrente por el cuello tan largo implica a veces un trayecto de hasta de 3 metros, imagínense. 3 metros versus 15 centímetros, porque muy bien pudo haber generado una rama más arriba que vaya a inervar ese tejido. No, se va hasta abajo para entonces regresar en la inervación. También está en los peces, el nervio vago, esta rama recurrente hacia arriba, que es la que si se lesiona puede llevar a varios problemas en el paciente, empezando por disfonía, la ronquera permanente que pueden presentar esos pacientes. Entonces, revisen bien las imágenes, revisen bien sus libros de anatomía para recordar la irrigación arterial de la rama tiroidea superior, aquí la ven, de la rama tiroidea inferior también. Y acá a la derecha se ve un poco más claro. Y aquí esta sería la tiroidea IMA, que prácticamente viene directo de acá, del tronco brachiocefálico. Acá tiene la tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical. Toda esta sección accidental de estas ramas genera mucho sangrado en el momento de la disección. Drenaje venoso, ya les dije, la tiroidea superior, la media y la inferior acá. Y esto es lo que les comentaba del nervio laríngeo recurrente. El nervio vago desciende normalmente, pero la lesión que puede generarse si una mala disección o cuando hay tumoraciones de la tiroide y no se identifica el nervio laríngeo recurrente, pues puede generar ciertos problemas, inclusive para respirar. En una época, bueno, tristemente hubo lesiones de ambos nervios laríneos recurrentes y estas personas tenían que quedar con traqueostomías permanentes porque no era posible que pudieran respirar adecuadamente por la lesión de ambos nervios laringeos recurrentes. Entonces ustedes tienen que el nervio laríngeo recurrente, aquí tienen el vago del lado derecho, él desciende y luego suelta entonces la rama recurrente por debajo de lo que es la arteria subclavia derecha y entonces él asciende, por eso se llama recurrente, en el lado derecho, en el tejido que va entre la tráquea y la tiroide, de tal forma que en este lado va disecando el lóbulo derecho de la tiroide que va pegándose a la tráquea, ahí te puedes encontrar el nervio y si no lo haces bien, se puede lesionar el nervio. Es más dramático lo que es el vago del lado izquierdo. Vean ustedes que la rama recurrente la da por debajo del arco aórtico y entonces asciende igualmente en el surco tráqueo-esofágico, de tal forma que la posibilidad de una lesión está tanto del lado derecho como del lado izquierdo, este que vemos aquí, ¿verdad? En la parte endocrina, recuerden revisarla también. Tenemos la producción de hormonas tiroideas, la T4, la T3. Acuérdense que la hormona activa es la T3. Y también se produce calcitonina. Esto se almacena en el folículo tiroideo. Esta es una imagen en el folículo tiroideo. Y estas células parafoliculares también producen calcitonina, que inhibe la absorción intestinal de calcio, que inhibe la resorción ósea y que inhibe la reabsorción de fosfato a nivel de los túbulos renales. Entonces, una glándula tan pequeña como es la tiroides es capaz de generar todo este tipo de funciones que ustedes ven aquí. Aquí aparecen 12, pero hay más funciones de las hormonas tiroideas. Aumenta la síntesis de proteínas
prácticamente en todos los tejidos orgánicos. T3 incrementa el consumo de oxígeno en muchos tejidos, desarrollo normal del sistema nervioso central en el feto, funcionamiento normal del sistema nervioso central, y su falta pues enlentece su funcionamiento, generación de calor, y esto se ha demostrado cuando hay exceso de producción de hormonas tiroideas, que se llama hipertiroidismo, o cuando hay muy poca producción de hormonas tiroideas, que se llama hipotiroidismo. Aquí tienen una imagen donde ustedes ven todas las manifestaciones clínicas bien resumidas del hipotiroidismo, y a la derecha del hipertiroidismo. Vean ustedes: pérdida de peso, palpitaciones, sudoración, intolerancia al calor, etcétera, 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 ¿verdad? Acuérdense que la manifestación más severa que amenaza la vida del hipertiroidismo es la tormenta tiroidea. Es un paciente que hay que hospitalizarlo en cuidados intensivos, a veces hay que intubarlo, sedarlo, y la manifestación más severa del hipotiroidismo es el coma por hipotiroidismo. Entonces la persona queda completamente en bradicardia, no respira, etcétera, y también queda en cuidados intensivos por semana hasta que suban sus niveles de hormona tiroidea, ¿verdad? Ustedes ya saben que esto proviene del hipotálamo, los factores liberadores que van a estimular la hipófisis, donde se libera la TSH, la tirotropina, que es la que va a estimular a la glándula tiroides para que produzca T3 y T4. Y en esto hay pues una retroalimentación negativa para tratar de frenar la liberación de tirotropina. La parte del metabolismo básicamente depende mucho del yoduro. Prácticamente el 90-95% del yoduro que se consume en la dieta se va a almacenar a las glándulas tiroideas. Entonces su incorporación en la tiroglobulina, dependiendo si ocupa todos los receptores, se forma entonces la T3, la T4. Miren, la T3, la vida media de 8 a 12 horas, mientras que la T4 es más o menos 7 días. Lo que más hay en la circulación es la T3 y principalmente proviene de la conversión periférica en tejidos periféricos de la T4 a T3. En esta imagen se puede ver claramente cómo el yoduro entra a las células tiroideas y se va incorporando a la tiroglobulina, que es sintetizada allí mismo, y se va entonces formando lo que es las hormonas tiroideas en el folículo, y luego entonces son transportadas por endocitosis hacia la circulación sanguínea, ambas hormonas tiroideas. Mucho depende entonces del estímulo de la TSH proveniente de la hipófisis. Algunos aspectos embriológicos, ustedes ya deben recordar que la glándula tiroidea se origina en la base posterior de la lengua, en la unión entre el tercio posterior y los 2 tercios anteriores. Ahí nace el primordio de lo que sería la glándula tiroides. Luego entonces desciende caudalmente por delante del hueso hioides, finalmente para terminar su recorrido en la base anterior del cuello. Entonces todo este trayecto es el conducto tiroideo, todo este recorrido que debe obliterarse. Sin embargo, del punto de vista embriológico puede quedar tejido tiroideo en todo este recorrido, inclusive en la lengua, como este que se ve aquí. Se supone que este trayecto debe obliterarse completamente y convertirse en una banda fibrosa. Esto es lo que da origen al lóbulo piramidal de la glándula, que tiene el 80% de las personas. Entonces recuerden, esto se llama conducto tirogloso. El origen embriológico básicamente proviene del arco branquial, la unión del cuarto arco branquial
y el quinto arco branquial, perdón, para ir desarrollándose y unirse el izquierdo con el derecho. Acá se ve un poco más claro. Y finalmente dar origen a la glándula como tal. Entonces hay anomalías en el desarrollo embriológico como el quiste tirogloso, que es una estructura muchas veces llena de líquido en el trayecto, en algún punto del trayecto del conducto tirogloso, y como le dije, puede haber residuos de tejido tiroideo en la base de la lengua, a nivel suprayoideo, a nivel infrayoideo, inclusive en el mediastino puede haber, y pueden ser metabólicamente activos que produzcan hormona tiroidea. Entonces este quiste tirogloso puede aparecer como una masa de esta forma, en la línea media anterior del cuello, en la parte superior. ¿Cómo sabemos que es un quiste tirogloso? Usted le pide a la persona que saque la lengua, y el momento en que la persona saca la lengua, tracciona el conducto tiroigloso y el quiste sube, asciende, se ve ese movimiento clarito, y eso confirma la existencia del quiste tirogloso. Hay gente que tiene eso muy pequeño, no se palpa, no se dan cuenta, se les infecta, vienen al hospital por un absceso del cuello y resulta que es un quiste tirogloso infectado en la cual se ha formado un absceso. Hay que darle antibiótico, drenarla, etcétera, y después la cirugía para quitar el quiste. La cirugía se llama procedimiento de Sistrum, en la cual hay que resecar el hueso hioides y entonces se reseca el quiste. Como pueden leer aquí abajo, las tiroides aberrantes también pueden dar origen a cáncer papilar de tiroides o también como una metástasis. Otra de las patologías de la tiroides muy conocida es el bocio. La palabra bocio solo significa aumento de tamaño de la glándula. El paciente puede tener bocio hipotiroideo o bocio hipertiroideo. Miren esta masa, una compresión brutal de las estructuras del cuello. Esto es un proceso de años para que esta paciente llegara a semejante tamaño de la glándula tiroides. Entonces, el bocio muchas veces es por la pobre ingesta de yodo. La mayoría de las causas es idiopática, pero mucho tiene que ver con la pobre ingesta de yodo, lo que disminuye la producción de hormonas tiroideas, gran elevación de la TSH y genera, vean ustedes, hiperplasia. Entonces hay una hiperplasia desordenada, como pueden ver en esta paciente, ¿no? Entonces, la función de la glándula puede estar normal, puede estar aumentada o puede estar disminuida. También existe el bocio intratorácico. Miren esta placa de tórax. De pronto en el cuello no se ve nada o una pequeña masa. Y la mayoría está dentro del tórax. Vean ustedes cómo comprime y desplaza la tráquea hacia la derecha. Bocio intratorácico. Se le hace una tomografía. Vean ustedes el tórax y aquí se ve claramente la masa retroesternal en este caso. Vean ustedes. Y acá con circulación venosa colateral, fíjense también. Aquí se ve más claramente en otra placa de tórax y tomografía. Hay un signo clínico que es el signo de Pemberton para confirmar la existencia de bocio retroesternal o mediastínico, que es en la cual se le pide al paciente que levante ambos brazos tocándose las orejas. Eso, si ven la imagen esta es la tiroides o el bocio. Esa maniobra hace que se comprima el drenaje de las venas yugulares. No drena sangre a la cava superior y la cara del paciente se pone roja en unos minutos, unos segundos, depende del tamaño. Y esa es una maniobra positiva, el signo de Pemberton, una maniobra positiva por bocio intratorácico. También le llaman el signo de Marañón, en honor al doctor Gregorio Marañón en España, pero más conocido es por el signo de Pemberton.
Entonces, acuérdense que la tiroides se examina por la espalda del paciente. Usted se coloca en la espalda del paciente y prácticamente le va a abrazar el cuello, pero en verdad le vas a palpar la glándula tiroides, buscando si se palpa, si hay nódulos, si hay masa, etcétera, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de la glándula se clasifica en estadio 1, estadio 2, ya es palpable y visible cuando hay hiperextensión del cuello. Estadio 3, visible sin hiperextensión. Estadio 4, visible a distancia. Entonces, como todo en medicina, hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, placa de tórax, ultrasonido. ¿Para qué? Para decir si hay masas sólidas o quísticas, centelleo para buscando nódulos fríos, y si tengo sospechas de compresión, necesito un esofagograma, una broncoscopía y una tomografía de tórax, ¿verdad? ¿Cuándo hay que operar? Cuando tengo obstrucción, principalmente. Cuando falla el tratamiento médico para tratar de reducir el tamaño del bocio, ¿no? El tratamiento se le da y el bocio sigue creciendo. Entonces, esta es la posición quirúrgica. Se acuesta al paciente, se pone un rollo en la parte posterior del tórax para generar hiperextensión, cierta hiperextensión del cuello y hacer la cirugía, ¿verdad? Miren aquí la tráquea, es una tomografía como está comprimida por el bocio intratorácico. Hay patologías, hay muchas patologías inflamatorias de la tiroides. Tiroiditis aguda. Fíjense que la tiroides, las enfermedades de la tiroides muchas veces son enfermedades de mujeres. De mujeres, miren, tiroiditis aguda, más frecuente en mujeres. Es una infección por cocos gram positivos y puede generar bocio posteriormente. Hay que darle antibióticos, antiinflamatorios. Si hay absceso, hay que drenarlo. Tiroiditis subaguda, también se llama tiroiditis de Quervain, tiroiditis de células gigantes, más frecuente en mujeres de edad media y es posterior a una infección respiratoria. Hay fiebre, dolor en la glándula y al final esto puede terminar en un hipotiroidismo en la paciente. Se le da corticoides, antiinflamatorios, aspirina, es autolimitada. La de Hashimoto es la más frecuente. Fíjense, 14 mujeres por cada hombre. Mujeres, en edad media. Causa más frecuente de hipotiroidismo porque cuando pasa esta inflamación tan severa de la glándula, pues no produce suficiente hormonas tiroideas y la paciente queda con hipotiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo básicamente se describe como enfermedad de Graves o enfermedad de Graves-Basedow. Da 6 mujeres por cada hombre. Es un proceso autoinmune contra los receptores de la tirotropina en las células foliculares, ¿no? Entonces hay mayor producción de T3 y T4. Todas las manifestaciones que hablamos de hipertiroidismo, pérdida de peso, fatiga, intolerancia al calor, caída del cabello, uñas frágiles, sudoración, taquicardia, hiperreflexia, esoftalmos, mixedema pretibial. Esta es la tríada del Graves-Basedow que no está presente en todos los pacientes. Aquí hay más detalle de la presentación clínica, taquicardia leve, pérdida de peso, y en los ojos se puede ver estas manifestaciones de exoftalmos. Es un dato muy común de lo que es la enfermedad de Graves, donde los párpados inferiores se retraen un poco a veces y se protruye los globos oculares. Puede haber enrojecimiento, fíjense, de los globos oculares. Hay un depósito de tejido aquí en la parte posterior del globo ocular que lo empuja hacia afuera. Esta es la triada de la enfermedad de Graves. Hipertiroidismo que ya describimos, bocio difuso,
exoftalmo y dermatopatía. Esta dermatopatía se ve en la parte pretibial. Se llama mixedema pretibial, pero solo se ve en el 5% de los pacientes. Aquí se ve en la piel engrosada, edematosa, por depósitos de glucosaminoglicano en esta área subcutánea. Solo que el 5% de los pacientes, pero esta es una foto característica de lo que es el mixedema pretibial. Nuevamente, el exoftalmo que se puede ver en estos pacientes con enfermedad de Graves. Tienen T3 y T4 aumentada, TSH suprimida, tiene alta captación de yodo radioactivo también. Y pues un tercio tienen hipertiroidismo crónico, ¿no? Y otro tercio pueden desarrollar tormenta tiroidea, que les dije que esto es lo que amenaza la vida de estos pacientes y necesitarán manejo en cuidados intensivos. Tratamiento, pues yodo radioactivo para tratar de frenar la producción de semejante cantidad de hormona tiroidea. Tionamidas, que es el propiltiuracilo, se utiliza. Todos estos medicamentos los maneja el endocrinólogo con la intención de detener el hipertiroidismo. Pero si no lo logra, hay que operar. ¿En qué consiste la cirugía? Bueno, tiroidectomía total bilateral. Se le quita toda la glándula. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y el istmo también. En pacientes que no se tolera el manejo médico, contraindicación para yodo radioactivo, enfermedad nodular con una biopsia por punción de aguja fina también, que confirma que no hay otro método de tratamiento en la enfermedad de Graves. Enfermedad de Plummer es un bocio multinodular. Más o menos el 20% de los pacientes con hipertiroidismo es de esta causa. Uno o más nódulos tiroideos se vuelven hiperfuncionantes y eso significa que producen mucha cantidad de hormona tiroidea. Bocio multinodular se origina prácticamente siempre como la evolución, ¿no? en esos pacientes. El cuadro clínico es de hipertiroidismo y como ya dije, pues primero tratamiento médico a cargo del endocrinólogo, no logra compensar al paciente, sigue en crisis de hipertiroidismo, entonces hay que hacer la cirugía. Tiroidectomía también total bilateral. Ahora vamos a lo que son los nódulos tiroideos, llamados nódulo tiroideo solitario. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que puede ser un cáncer. Entonces, se dice que el nódulo puede ser caliente o frío. Caliente, ¿qué significa? Capta el yodo radioactivo. Aquí te lo ven, un gamagrama, y capta el yodo radioactivo. Entonces, este no es un cáncer. Pero el que no capta el yodo radioactivo se llama nódulo frío, con alta posibilidad de que sea un cáncer. Hay algunos datos estadísticos sobre los nódulos tiroideos solitarios. Ya les dije, el objetivo es evaluar para ver si requiere cirugía. Puede haber hiperplásicos, coloideos, quísticos, inflamatorios y malignos. 1 de cada 20 nódulos palpables es maligno. 1 de cada 20. Perdón. Sea de tiroides puede ser entre 2 a 4 por cada 100.000 habitantes. 5% de los adultos tienen nódulos tiroideos palpables, más en mujeres. La prevalencia, pues el 30% se confirma por ultrasonido en personas menores de 50 años, de un 50 a un 70% en mayores de 60 años. 90% de todos los nódulos tiroideos no son palpables, fíjense. Alto porcentaje son benignos, eso es buena noticia. 50% de los solitarios palpables también tienen bocio, están involucrados en el bocio. Y el riesgo de cáncer es similar en pacientes con nódulos solitarios o que tengan nódulos múltiples. Ahora bien, un aumento rápido de tamaño sugiere que ha habido una pequeña hemorragia dentro del nódulo. 10% de los nódulos que sangran
entonces pues son malignos. Y 5% de los que no sangran también pueden ser malignos. Toda masa, no solamente el nódulo tiroideo, toda masa con crecimiento rápido en el cuerpo hay que descartar un proceso maligno. Más de 3 centímetros que se desarrolla en un mes pueden ser linfoma, carcinoma anaplásico o metástasis. A la tiroides también llegan tejido metastásico de otro primario, ¿no? Síntomas de invasión que sugieren malignidad, disfonía, ronquera, disfagia, compresión de la vía aérea, ¿no? Cuando hay dolor, pues básicamente tiroiditis se puede pensar. Entre un 20 y 50% de los nódulos solitarios en personas menores de 20 años pueden ser malignos. Y la malignidad aquí sí es mayor en hombres que en mujeres, el doble. 30% de los pacientes que reciben radiación tienen nódulos palpables, de los cuales hasta la mitad es cáncer. Y más del 70% son cánceres papilares. La mayoría son papilares o foliculares. Más del 70% son papilares y más en mujeres. Entonces, estos nódulos tiroideos pueden ser adenomas, pueden ser quísticos o tumores hemorrágicos, nódulos coloides y carcinomas. El más frecuente es el papilar, tiene metástasis vía linfática. Folicular, 11% tiene metástasis hemática por vía vascular. Células de Hürtel, el 3%. Cáncer medular, son muy agresivos. Y el anaplásico también muy agresivo. Entonces, cuando se trata de un nódulo sólido, hay que hacer punción por aguja fina, se llama eso. Es el procedimiento para tomar tejido y ver la posibilidad de que sea cáncer. Aquí se utiliza lo que es la clasificación de Bethesda. Miren, esto es el diagnóstico citológico. Después que se hace la punción por aguja fina, esto es lo que dice el citólogo, y acá la posibilidad real de que sea maligno. Ven ustedes que el 1 no es diagnóstico, aún así la posibilidad de que sea maligno, 1 a 4%. Benigno, 0.3%, 0 a 3%, lesión atípica, hasta un 15%, cuando dice que es neoplasia, hasta un 30%, el quinto, sospechoso de malignidad, hasta un 75%, que en verdad es maligno, y cuando confirma que es maligno, pues prácticamente el 99% es así, ¿no? Algunos datos de ultrasonido del nódulo que sugieren malignidad. Fíjense, en cuanto a cogenicidad, es hipoecoico. Bordes irregulares, eso en todas las masas malignas, no solo en tiroides. Halo nodular periférico no está presente. Vascularización aumentada también. Presencia de microcalcificaciones. Todo eso son datos de malignidad en cualquier masa anormal, no solo en tiroides. Nódulos más altos que anchos, adenopatías pues, cervicales, los niveles ganglionares que hablamos pueden estar presentes, indica un dato de que está muy avanzado probablemente. Entonces la citología, el citólogo dice que es no diagnóstico, hay que repetirlo, que es benigno, ahí está la conducta, que es un cáncer papilar, hay que operar, que es sospechosa o indeterminada. Entonces, dependiendo de la situación, si es no funcionante, pues a través de la gamagrama hay que hacer cirugía. Hay una sociedad en Estados Unidos que es la Sociedad Norteamericana de Manejo de Tiroides. Las guías del 2015 sobre cáncer sobre cáncer de tiroides, hablan de lo mismo, ¿no? La sospecha de malignidad dependiendo de los datos de ultrasonido. Miren que alta sospecha son los datos que leímos previamente, que es hipoecoico, que es sólido, más el 70% de posibilidad que sea un cáncer. Y el nódulo que no es mayor o igual a 1 centímetro, eso es lo que dice el resultado
de la biopsia por aguja fina, la punción por aguja fina, en verdad. Sospecha intermedia es hipoecoico también, no tiene microcalcificaciones, acá sí hay microcalcificaciones, 10 a 20% posibilidad de que sea maligno y así va disminuyendo la posibilidad. Aquí están las imágenes por ultrasonido que dice que es altamente sospechoso. Miren, microcalcificaciones, hipoecoico, bordes irregulares, otros nódulos alrededor, a diferencia de un quiste. Miren cómo se ve un quiste. Bordes regulares, no hay microcalcificaciones y la posibilidad entonces va de aquí hacia arriba, la posibilidad de riesgo de malignidad. Nuevamente la clasificación de Bethesda, de acuerdo a las categorías, el riesgo de malignidad y lo que hay que hacer. Si la punción es no diagnóstica, hay que repetir la punción por aguja fina. Benigno, hay que dar seguimiento, repetirla, estudios genéticos, cirugía, cirugía, cirugía. ¿Qué es la cirugía? Bueno, ya se los dije, tiroidectomía total bilateral. Aquí la misma conducta de lo que hemos visto de acuerdo al tamaño del nódulo. Mire que todos terminan en punción por aguja fina y dependiendo del resultado, pues cirugía o no. Acá lo mismo. Factores de riesgo para nódulo tiroideo. Pues puede haber antecedentes de exposición a radiación. Eso ya es un factor de riesgo. Historia de cáncer en la familia o de neoplasias endocrinas múltiples también. Muchas de estas neoplasias endocrinas múltiples tienen como consecuencia tumores cancerosos a nivel del tiroides, trastornos genéticos, síndrome Cowden, aumento de volumen cervical, disfonía, disfagia, asociados al hallazgo de uno o más nódulos tiroideos al examen físico. Factores de riesgo de malignidad del nódulo tiroideo. Es muy similar al anterior, antecedente de cáncer en la familia, nódulo tiroideo de crecimiento rápido, firme, adherido a tejidos vecinos, parálisis de cuerdas vocales, presencia de adenopatías. Muchos pacientes lamentablemente ya vienen con adenopatías, ¿no? Que son ya metástasis linfáticas, edad, sexo masculino, antecedentes de radiación, todo eso es lo que hemos visto, ¿no? Los bien diferenciados está el papilar, que es casi el 80%, folicular menos del 15% y así. Pobremente diferenciado, y estos indiferenciados anaplásicos son los de peor pronóstico. El papilar, ya le dije, tiene metástasis por vía linfática, pero hay datos de mal pronóstico, esto que ven aquí. No capta el yodo radioactivo, estudios genéticos hablan de que es aneuploidía, que hay mutación, que hay talón cogen positivo, el P53. Entonces, si este nódulo es menos de 1 centímetro y no hay ningún tipo de metástasis, entonces se puede preservar el otro lóbulo. O sea que si el nódulo canceroso es de 0.8 centímetros en el lóbulo tiroideo derecho, entonces se hace la lobectomía izquierda solamente y la ismectomía. Folicular, metástasis son vasculares, como les dije, más frecuente en mujeres. Si es mínimamente invasivo, pues igual lobectomía de un solo lado, pero si ya es invasor a la cápsula, pues es tiroidectomía total bilateral. Miren los tamaños, de acuerdo a la clasificación TNM. T1, 2 centímetros o menos. T2, 2 a 4. T3, mayor de 4, ¿no? T4A, más allá de la cápsula. Miren, o que afecte el anillo recurrente, otras estructuras. T4B, invade la fascia prevertebral. Y aquí ven los estadios, si hay ganglios o no hay ganglios o hay metástasis, ¿no? Y esto se diferencia nuevamente en base a los niveles ganglionares que ya vimos. Los niveles 1A y 1B
en el piso de la boca, 2A y 2B a nivel yugular, 3 y 4, el trayecto de la vena yugular, directamente sobre el esternocleidomastoideo. Tenemos el 5A y el 5B, que es el triángulo posterior, detrás del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Tenemos el nivel 6, que es nivel central, y el 7, que es a nivel mediastínico. ¿Ya? Entonces, la cirugía hay que pintar, decimos nosotros, al paciente con un líquido antiséptico para limpiar la piel desde el borde inferior de la mandíbula, el límite superior, hasta la apófisis sifoides, de arriba hacia abajo. Y lateralmente del hombro derecho al hombro izquierdo. Todo eso se pinta, en este caso con betadine, que es yodo. Ahora se usa más clorhexidina. Y luego se colocan los campos estériles arriba para hacer la incisión en el cuello, que es esta que van a ver aquí. ¿Cómo se llama esa incisión? ¿Cómo se llama esa incisión? En la base anterior del cuello. Se lo dije al comienzo. De Kosher. Claro, de coger. Exacto. Entonces, se va abriendo el tejido. Esto es con disección Roma. Miren, esta pinza tiene una motita de algodón ahí. Algodón no, gasa. Y poco a poco se va separando los tejidos. Eso se llama disección Roma. Y va habiendo sangrado, se cauteriza. Si es muy grande el vaso, se liga con un vaso, con una sutura, perdón. Ven ustedes la glándula. Poco a poco se va luxando de la parte posterior, de la parte lateral. Tener cuidado con el nervio laringio recurrente, en este caso del lado derecho, y poco a poco se va separando hasta que finalmente se saca la glándula. De rutina siempre se dejaba un drenaje porque un hematoma en el cuello pues va a comprimir la vía aérea, pero ya cada vez menos se deja, y nunca dejarlo ahí central, porque eso se ve feo. Entonces son cirugías de hace mucho tiempo. Esa queda la cicatriz ahí, se ve horrible esto aquí. Entonces a veces el drenaje se deja lateral acá, porque si no obligas a la paciente a hacerse un tatuaje ahí o tener un collar siempre para que no se vea la cicatriz, ¿verdad? Una vez que se ha sacado la glándula, miren cómo se ve, ¿no? Es una pteriodectomía total bilateral. Ambos lóbulos se han sacado. Fíjense. También está una cirugía que es el procedimiento de BABA, Bilateral Axillary Breast Approach, que es tiroidectomía transaxilar a través de la axila. Eso es utilizando el Da Vinci, la disección subcutánea va por aquí y llega a la glándula y se hace la tiroidectomía aquí con el Da Vinci. Acuérdense que nosotros vemos televisión, decimos que es eso, televisión, pero con el Da Vinci es telepresencia. Usted se siente que está dentro del tejido y por tanto la disección es más fácil. Diferentes tipos de tumores, y esto es un campo del oncólogo, solo para que sepa que esto existe. Complicaciones de la cirugía. Infección es poco frecuente en el cuello, en la cara, por la gran irrigación que hay. Edema traqueal, hematoma, lesión del nervio, es lo que hemos descrito, y que haya resección de las paratiroides. Entonces va a ocurrir hipocalcemia. Entonces hay que medirle los niveles de calcio al paciente en las siguientes 10 horas. El paciente refiere parestesias, adormecimiento alrededor de la boca, es lo primero que va sintiendo, y puede haber datos clínicos de hipocalcemia. Por eso hay que medir el nivel de calcio. Aquí en cuanto al hematoma es algo raro, pero se les puede morir a un paciente. Cuando ustedes sean internos en el área de cirugía, van a tener que manejar pacientes operados de tiroidectomía. Entonces el paciente que se operó a las 9 de la mañana le fue muy bien, sube a un área de semi-intensivo
y de pronto se le sube un poquito la presión por dolor, por alguna cosa, y empieza a sangrar internamente. Y eso empieza a crecer, a aumentar de tamaño, aumentar de tamaño, aumentar de tamaño. Se forma un hematoma enorme ahí, un coágulo. El paciente no puede respirar porque hay compresión de la tráquea por el hematoma. La enfermera los llama a ustedes que están de turno allí. Ustedes, ¿qué harían? Empiezan a llamar al médico residente de cirugía y no contesta porque está operando. ¿Qué haría? Es una urgencia. Si no lo hacen, se les muere el paciente allí. Entonces, ¿qué harían? Belén Richie, ¿qué haría? No estoy segura, doctor. Algo me tienes que decir. Se le podría hacer una incisión, pero se empezaría a ¿Incisión a desangrar. dónde? ¿Incisión a dónde? Bueno, ahí mismo en el cuello, cerca. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que cortar los puntos. Acuérdate que él se operó aquí y tiene la sutura, los puntos. Y debajo de eso es que se ha formado el hematoma. El paciente se te va a morir porque está comprimiendo la tráquea. Eso es lo que hay que liberar. Me pongo guantes, limpio con betadine o clorexidina y con un bisturí cortas los puntos y aprietas para que salga el hematoma. ¿Ok? Claro, esto después lo dejas con gasas allí, comprimiendo un poquito, tampoco para comprimir la tráquea, hasta que venga alguien, lo lleve al quirófano y revise qué es lo que está sangrando. Pero si no, se te muere el paciente. Tengan eso claro, ¿eh? La situación que está ocurriendo de urgencia es por la compresión del hematoma sobre la tráquea. Y eso es válido para cualquier cirugía de cuello. Se hace una cirugía de cuello hoy en la mañana y en la noche, porque siempre estos problemas ocurren en la noche, y está el interno solo a la 1 de la mañana y hay un hematoma enorme y el paciente no puede respirar. Se te va a morir por la compresión del hematoma sobre la tráquea. Guante, limpia, bisturí, corta los puntos, drena el hematoma y va a ver el paciente cómo respira. Ya resolviste el problema urgente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya con calma se lleva al quirófano para revisar qué es lo que estaba sangrando ahí. Pero le salvaste la vida al paciente. Si no, se te muere. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí ustedes ven las cuerdas vocales que tiene que revisar el anestesiólogo apenas termina la cirugía de tiroides, porque hay que verificar si no hay lesión de los nervios laringeos recurrentes. Y así es que se debe ver cuando el paciente respira o cuando habla. La movilización tiene que moverse las cuerdas vocales. Miren que acá hay una parálisis, ¿eh? De este lado, o no hay fonación. Y acá, parálisis bilateral, cuando respira el paciente. No se abren las cuerdas vocales. Este paciente no puede respirar. Y este es el que yo les decía que hacía muchas décadas, 50, 60 años, que habían más frecuentes lesiones de ambos nervios laringeos recurrentes. El paciente no puede respirar. Tienen que volver a intubarlo. A veces no pueden volver a intubarlo. Y hay que hacer una traqueostomía de urgencia por lesión de ambos nervios laringeos recurrentes. Y eso lo tiene que decir el anestesiólogo apenas termina la cirugía. Pasamos a las paratiroides, son como dos lentejas, en verdad son 4, 2 y 2, que están en la parte posterior de la tiroides. Y regulan el metabolismo del calcio, revisen el metabolismo de la paratormona. Entonces puede ocurrir hiperparatiroidismo primario. Causa más frecuente adenomas de la paratiroides. Menos frecuente hiperplasias. ¿Qué presenta el paciente? Hipercalcemia. Entonces algunos llegan por, vamos a decir, un dolor cólico severo, por un cálculo en el riñón, dolor severo. Calcio, 14, 15, hipercalcemia. Esa es la causa. ¿Y por qué la hipercalcemia?
Porque tiene un hiperparatiroidismo primario. ¿Y por qué? Porque tiene un adenoma. Obviamente todo ese diagnóstico no es fácil hacerlo inmediatamente en el cuarto de urgencia, no. Ahí lo que hay que tratar es el dolor del cólico agudo, tal vez urología tenga que meterlo al quirófano para resolver eso, manejo de la hipercalcemia y poco a poco se va estudiando hasta que se confirma que es un adenoma de la paratiroides y hay que operar al paciente. Acuérdense que el nivel de calcio es uno de los equilibrios más fuertes que mantiene la fisiología normal. Apenas hay un pequeño cambio en el calcio hacia arriba o hacia abajo, el organismo pone en marcha todos los mecanismos reflejos donde participa la paratormona y el calcio se corrige en menos de 30 minutos a través de aumentando la absorción intestinal, la resorción ósea o disminuyendo la excreción a nivel renal. Entonces el primario, el secundario ya es por deficiencia de calcio. Y el terciario tiene relación con falla renal, más con falla renal crónica. También hay tumores de la paratiroides, raro, pero también hay. Suprarrenales, acuérdense la anatomía, la fisiología de la glándula suprarrenal. 4 a 6 gramos, una cosa bien pequeña. Tienen flujo sanguíneo a veces directo de la aorta. Y tenemos acá entonces las estructuras de la corteza y de la médula. En la corteza tenemos entonces la producción de aldosterona, que es mineralocorticoide, en la parte glomerular, fascicular, lo que es el cortisol principalmente, y la parte reticular que produce los andrógenos, ¿no? Entonces podría pensarse mejor que la parte glomerular o externa, que es la cápsula, ahí tiene que ver con el metabolismo del sodio y se piensa en sal. En la parte fascicular con la cortisona se piensa en glucemia, se piensa en el azúcar. La parte reticular que tiene que ver con los andrógenos se piensa en sexo, es como mnemotecnia. Y la parte de la médula, pues ahí está la producción de adrenalina, de noradrenalina, ¿verdad? De las catecolaminas. Aquí está lo mismo. Entonces, esa glándula es objetivo de muchos tumores primarios o metastásicos. Mire, tumores medulares, quistes, acá tiene otros diferentes tipos, corticales, adenoma, hiperplasia, abscesos, granuloma por tuberculosis, puede haber pseudoadrenales también, y metastásicos de pulmón, de riñón, de mama, de melanoma, etcétera. La lista es grande. La tomografía es la que puede identificar la masa que se encuentra en la suprarrenal. A veces son hallazgos incidentales y se le llama incidentaloma. ¿Por qué? Porque le están haciendo una tomografía al paciente por otra razón y se encuentra que aparece una masa en la suprarrenal. Se le llama incidentaloma. Miren la forma de clasificarlo, ¿no? La forma de hacer el diagnóstico por su origen, por su comportamiento, por su localización, por su función. Muchos feocromocitomas que están allí son pacientes que hay que preparar antes de la cirugía, son hipertensos severos y luego vienen a cuidados intensivos después de la cirugía, ¿no? No funcionantes, son muchos también, y por supuesto carcinomas. Aquí ven una estadística de Chile, donde operaron 24 pacientes. Los síntomas eran dolor abdominal, la mayoría de ellos cólico renal, fíjense. Y la funcionalidad, 11 eran no funcionales y otros tenían síndrome de Cushing, el feocromocitoma, la indicación quirúrgica, tamaño más de 4 centímetros. Y en la histología final, la mayoría eran adenomas, fíjense, 41% adenoma, 20% carcinoma adrenocortical. Así que bueno, con esta última diapositiva terminamos la primera clase. ¿Preguntas, comentarios? ¿Preguntas, comentarios? No hay.
Doctor, yo tengo una pregunta. Quería saber qué cánceres hacían metástasis en la tiroides. Muchos, principalmente los que vienen de origen por drenaje vascular, cáncer de pulmón, del tubo digestivo también, de la parte superior del esófago, del estómago principalmente, y de drenaje de la yugular, que viene de tumores cerebrales, primarios del cerebro, también pueden llevar metástasis a la tiroides. Es raro, pero esos son los más frecuentes, podríamos decirlo. Y cuando te aparece la tiroides como metástasis, ya también tiene metástasis en otra área, no solamente en la tiroides. Vamos a hablar de ofidismo, que es la última clase ya. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. La gente a veces no respeta a la serpiente. Acuérdense que no se dice picado de serpiente, sino se dice mordido de serpiente. Entonces la gente a veces toma mucha confianza con las serpientes, y más si son de gran tamaño. Miren esto en la India, los niños jugando con la cobra. Miren este acá jugando con una pitón albina en California. Pesaba bastante. ¿Dónde creen ustedes que hay más mordeduras de serpientes en Latinoamérica? ¿Dónde creen? ¿Dónde creen? En Brasil. Brasil. Yo pensaba lo mismo, ¿no? Claudia. Se fue Claudia de nuevo. Tania Castillo. Hola, doctor. No, no sé, México, no sé. Panamá. Y sobre todo en la región de Soná, Veragua, en el área de Soná. Alta frecuencia de mordeduras de serpientes. Altísima. Muy alto. Así que tengan cuidado cuando van por allá, protegerse. Entonces, estos ofidios son del filum cordados, son vertebrados, son reptiles, son escamosos, son poiquilotermos. ¿Qué significa poiquilotermo? Los seres humanos somos homeotermos, que regulamos nuestra propia temperatura. Exacto. Pero los poiquilotermos no. Entonces miren esa boca, ¿no? Esos colmillos. Aquí está la foseta loreal que me indica que es una serpiente venenosa. Entonces, aquí en estos colmillos tiene un canal por donde baja el veneno. Acá están las glándulas que producen veneno. Esta mordida, la serpiente le clava internamente en el tejido los colmillos y se contrae los músculos que rodean la glándula donde está almacenado el veneno y drena todo el veneno dentro del tejido. Entonces, ¿de qué depende que te drene alta cantidad de veneno, que te inyecte alta cantidad de veneno o poca? Depende de si acaba de comer ella o no. Porque si comió al mediodía, le inyectó todo ese veneno al ratón que se comió. Entonces pasas tú por ahí 3 horas después, ella te va a morder y la cantidad de veneno que te va a inyectar es muy poca, mínima. Sin embargo, si tiene una semana de no comer, la cantidad de veneno almacenado es mucha. Y si pasas por allí, pues la cantidad que te va a administrar es enorme. De eso depende mucho. Ustedes saben que las más grandes tienen capacidad de engullir animales de mayor tamaño, porque este hueso cuadrado que aparece aquí tiene la capacidad de luxarse
y también la parte anterior de la mandíbula se puede luxar. Entonces la capacidad bucal es mucho más grande para tragar animales más grandes. Entonces aquí está la glándula del veneno, ¿verdad? Y aquí está el colmillo que atraviesa, donde está el canal del veneno. Las pupilas no tienen párpado y son verticales. Aquí está la foseta loreal. Entonces esta es una cabeza de una serpiente venenosa. Que eso es lo primero que hay que tratar de identificar cuando hablamos de mordedura de serpiente. La diferenciación entre la cabeza y el resto del cuerpo. La lengua es capaz de identificar el calor de otros animales a cierta distancia. Por eso que se considera un órgano termosensible. Y así rápidamente van en busca de él. O si no, nosotros vamos en busca de ellas. El sitio más frecuente de mordedura es precisamente los tobillos. Por eso es que en esas áreas de riesgo hay que ponerse botas, por lo menos un poquito por debajo de la rodilla. Entonces, se clasifican según su dentadura, forma de movimiento y lo importante para nosotros es si es venenosa o no venenosa. La que va a matar a la víctima son las serpientes venenosas. Dentadura, movimiento, pues lo que hablamos. Aglifas, la mayoría son no venenosas, como la boa, la pitón, la anaconda, son enormes, pero no son venenosas. El punto es que estas te rodean, te fracturan todos los huesos, las costillas, no puedes respirar y te tragan. ¿Ve? Opistoglifas sí son venenosas. Los colmillos que están aquí que hemos hablado. Selenoglifas también mucho más venenosas. Las botros, las cobras, la cascabel, la mamba y la laquesis muta. Forma de movimiento. Entonces vamos a ver rápidamente estos tres grupos. Las botrops, que son las Viperidae, la Pelamis platurus, que es la serpiente de mar, y las Elapidae, que son las corales. ¿Ok? Entonces las Viperidae, pues los géneros que hay principalmente son los botrops y otros menos frecuentes. Importante que tengan claro las características anatómicas que nos dicen que la serpiente es venenosa. Por ejemplo, la cabeza se diferencia claramente del resto del cuerpo. En las no venenosas no, prácticamente es lo mismo, no hay cuello. Tiene la foseta loreal, esta que se ve aquí, las venenosas, las no venenosas no lo tienen, un orificio que hay entre las fosas nasales y el ojo. Las pupilas son elípticas y verticales en la venenosa. En la no venenosa las pupilas son redondeadas. La punta de la cola es una punta prácticamente. En las no venenosas la punta de la cola es un poco más redondeada. Por supuesto, los colmillos son mucho más agresivos en la venenosa que en los no venenosos. Prácticamente ellas no tienen colmillo. Aquí están las no venenosas, pupila redondeada, como pueden ver. Y no hay colmillo y no hay foseta loreal. No está ese orificio. Miren esta venenosa, ¿ven? La pupila es elíptica, la foseta loreal que les decimos, la cabeza triangular que se diferencia claramente del resto del cuerpo. Dice que la forma de la mordida también puede sugerirnos si es venenosa. No estoy tan de acuerdo con eso. Aquí está la familia Viperidae, ¿no? Las botrops. Y ustedes ven los nombres científicos y el nombre que le ha puesto la gente en los pueblos. Timba, zapa, terciopelo, mapana, toboba de altura, patoquilla, patoca. Hay muchas patocas en el área de Chepo también.
tamaga verde, rabo de zorra, rabo de ratón, mano de piedra, tamaga, arvícola, lora, bocaraca, oropel. Vamos a ver algunas fotos de ella. Miren la X, la forma de la X. Prácticamente todas las X son venenosas. Tienen esa forma de escamas en la piel. Aquí tienen otras. Pero miren los diferentes nombres, ¿no? Mapana, terciopelo, guayacán. Diferentes términos que le ponen los pobladores. Miren esta X. Ninguna duda que es venenosa, ¿eh? Y agresiva. Esta es la terciopelo también. Muy agresivas. Acuérdense que ellas se mimetizan, muchas de ellas se mimetizan con el ambiente donde están. Entonces uno las confunde. Y cuando sienten la mordida, pues ya es tarde, ¿no? Toboba de altura, bejuquilla o lora. Esta con las hojas verdes se mimetiza también. La lora igualmente acá. Tamaga verde. Botros nigroviridis. Todas estas son de Panamá, ¿eh? Mano de piedra, miren cómo se enrolla. Pareciera una X. Mano de piedra. Esta es Natsumun tamaga. Miren esta. Muy agresiva la tamaga. Toboba de pestañas, porque se caracteriza por unas pestañas mucho más grandes. También le llaman oropel o le llaman dorada. La quesis muta o matagüey, también cascabel muda, también se le llama. Esta es la cascabel muda de nuevo. Ahí con respecto pues a las viperidae, ¿eh? Las botros principalmente. Estas son las elapidae, donde está el grupo de corales del género Micrurus. Micrurus alenia, Coralis, clarkis son diferentes. Y aquí el tema es la disposición de colores. Miren, esta aquí, la cabeza, no se diferencia del resto del cuerpo. Así que yo podría decir que esta es no venenosa. Bicoloreadas, tricoloreadas o bicoloreadas son diferentes. Aquí lo importante es tratar de identificarla por lo que es el código RANA. ¿Qué significa RANA? Rojo, amarillo, negro, amarillo. La que tiene esa disposición de colores es una coral verdadera, esta que está aquí. Fíjense, rojo, amarillo, negro, amarillo. Esta es una coral verdadera venenosa. Esta no. Aquí está, fíjense, ¿eh? Micrurus alenia. Esta por supuesto que no es. Esta tampoco. Miren, esta tampoco, ¿eh? No tiene el código. Otro tampoco. Y la cabeza claramente redondeada, no se diferencia del resto del cuerpo, no tiene foseta loreal. Y luego la serpiente marina. El problema de las Belamis platurus es que no hay antídoto, ¿eh? El veneno es neurotóxico, igual que la coral. El veneno de las botros es un veneno con lesión tisular, principalmente afecta la coagulación, genera sangrado, pero el veneno de la Belamis platurus y de las corales es un veneno que te afecta neurológicamente y te puede llevar a parálisis respiratoria y muerte. ¿Ven? Entonces la Belamis platurus es esta, negra con una banda amarilla alrededor, una línea amarilla. Posee una boca pequeña y un par de colmillos frontales fijos ubicados en el maxilar superior. Un vientre grisáceo, dorso negro, una franja amarilla a cada lado. Aquí se ve clarita. Y está más bien en el Pacífico. A veces usted se está bañando y de pronto viene envuelta en una ola.
que están entre las rocas y no te das cuenta. Hay que estar pendiente porque la mordedura de esto te inyecta un veneno neurotóxico que no hay antídoto. Entonces, el veneno de serpiente en general tiene muchas enzimas, fosfolipasa A2, hialuronidasa, aminoácido oxidasa, fosfatasa, DNasa, RNasa, peptidasa, y todo esto lesiona los tejidos y favorece gran destrucción tisular. Tiene calicreínas, trombinas, fibrinogenasas, activar el factor 10, metaloproteinasas, entonces genera sangrado importante en el paciente. Y no solo en el sitio de la mordedura, distalmente también, sistémicamente hay hematuria, hay sangrado digestivo, puede haber sangrado cerebral también. Miren todo lo que hace la fosfolipasa A2, hemólisis y mionecrosis, principalmente, en menor proporción neurotoxicidad. Entonces estos son los no corales, efectos anticoagulantes, ¿no? Entonces los efectos son locales de la mordedura de serpiente, sistémicos, miren, incluye hipotensión, sudoración, fiebre, oliguria, hemorragia, neuromusculares, prácticamente no hay. Aquí es importante ver el síndrome compartamental. Una persona que es mordida por una serpiente en la mano, eso se va a hinchar enorme. Hay que quitar los anillos, el reloj, las pulseras, todo eso hay que quitarlo, porque eso se va a hinchar y ese reloj o esa pulsera va a funcionar como un torniquete y va a ser muy difícil retirarlo después. Y ese torniquete te afecta a la circulación de la extremidad, ¿eh? Entonces la severidad del envenenamiento depende de grados. Grado 0 no hay signos ni síntomas locales a las 6 horas. Solamente está la mordida, la huella de la mordida. Grado 1, considerado leve, edema, dolor en 1 o 2 segmentos, o sea, pie, tobillo, pierna, muslo, hemorragia local. No hay alteraciones sistémicas y todavía las pruebas de coagulación, TP, TPT, fibrinógeno, están normales. Miren esto, edema. Este es el grado 1. O acá en la mano, edema. Grado 2 ya se considera moderado. Edema y dolor en 3 segmentos. Sangrado en la cavidad oral, hipotensión leve, alteración moderada de las pruebas de coagulación. Miren esto cómo vaya. O acá. Flictenas, edema. Las metaloproteinasas se van destruyendo todo el tejido. Cae una infección allí. Empeora el pronóstico. Severo el grado 3. Edema extendido al tronco. Hemorragia local y sistémica. Necrosis, hipotensión. Fallo renal. El paciente se va complicando ahora sí. Falla orgánica múltiple, coagulopatía, etc. Mionecrosis en el sitio de la mordedura. Acuérdense que todo esto cuadro clínico depende de la cantidad de veneno que se le administró a la persona. Necrosis, fíjense, puede ocurrir mucho mayor extensión. Activación de la coagulación, que lleva inclusive a lesión miocárdica, lesión renal, lesión muscular, toda una afectación sistémica que puede ocurrir en el paciente. Con las corales, miren los síntomas locales, dolor leve, parestesias locales, sistémico hay salivación, a veces el paciente no puede manejar la saliva, se ahoga en su propia saliva, efectos neuromusculares, disartria, diplopia, caída del párpado, tosis palpebral, fasciculaciones, y eso va avanzando, afecta a los músculos de la respiración, afecta al diafragma, disnea, no puede tragar la saliva, como ya les dije, parálisis respiratoria y muerte. Entonces los grados, grado 0 no hay síntomas neurotóxicos,
Grado 1, dolor local, parestesia, sin que se observen signos de neurotoxicidad a las 24 horas. Grado 2, moderado, dolor local, parestesia, ptosis palpebral, diplopia, disartria. Grado 3, severo, parálisis de los músculos respiratorios y pues muerte en el paciente. Aquí está la coral. Eritema escaso o edema, náuseas, vómitos, dolor abdominal, visión borrosa y toda la alteración neurológica que hemos hablado, ¿no? Mire la ptosis palpebral que se puede ver. Tratamiento. Primero, medidas generales. Hay que lavar la herida con agua y jabón. Hay que verificar el pulso distal al sitio de la mordedura, cómo está la sensibilidad. Poner venoclisis, tomar muestras de sangre, que esté en reposo el paciente, sobre todo el área de la mordedura para que el veneno no avance más allá. Retirar pulseras, relojes, anillos, todo lo que les mencioné. Y lo más importante, bloquear el veneno. Bloquear el veneno con el suero antiofídico que debe haber en todos los centros de salud. Entonces uno empieza con 5 ampollas de suero antiofídico diluidas en 500 cc de salina normal y eso se lo pasas en 1 hora. Dependiendo de la severidad puede pasar hasta en 30 minutos. Y esto es para casos leves, como pueden leer. Casos moderados, usamos 10 ampollas y casos severos, 15 ampollas. Esto se reevalúa cada cierto tiempo, más o menos cada 6 horas, para ver si hay que volver a ponerle al paciente. Aparte de otras medidas de sostén, pero yo necesito bloquear el veneno lo más rápido posible. Entre más se retrasa el tiempo de la mordedura, más dura el tiempo entre la mordedura y el inicio del suero antiofídico, más daño al paciente porque el veneno sigue circulando, Suero antiofídico, ya les mencioné. El que usamos en Panamá es hecho en Costa Rica, en el Instituto Clodomiro Picado, pero veo que ha llegado uno de Argentina también que están usando. No estoy seguro que sea. Acuérdense que esto tiene que ir para bloquear las enzimas que tiene el veneno de las serpientes locales. Entonces yo no sé si son las mismas serpientes, hay que investigarlo mejor. No inyectar nada en el músculo porque puede formarse hematomas. Acuérdense que si la mordedura es en niños, la cantidad de suero antiofídico es la misma. No se pone menos porque aquí está bloqueando es la cantidad de veneno que inyectó la serpiente. Y eso lo vas a ir viendo de acuerdo a los grados de afectación clínica. Entonces hay que poner 5 o 10 o 15 ampollas en el niño. Acuérdense que esto se prepara en suero de caballo, en el caballo es que se produce. Entonces puede generar una reacción alérgica en el paciente y así es que hay que manejarla. Lastimosamente hay que detener la infusión, oxígeno, monitoreo cardíaco, adrenalina subcutánea, como si fuera una crisis de asma severo, antihistamínicos, corticoides, nebulización, puede haber hipotensión, colocarle líquidos y vasopresores. Entonces, entre más grande la serpiente, menos venenosa. Igualmente con las corales, si el accidente es leve, moderado, severo, el suero antiofídico es diferente, acuérdense, aquí es para coral, es específico para coral, no es el mismo que para las botox, 5 o 10 o 20 ampollas inclusive. Y se puede aplicar 5 más si no hay mejoría en 4 a 6 horas. Ya dije de los niños. La embarazada también, el problema de la embarazada es el bebé y que genera una hemorragia intrauterina, por eso es que hay que darle la cantidad de suero antiofídico que requiera.
toxoide tetánico. Aquí sí es intramuscular, pero mucho cuidado por el tema de que genera un hematoma intramuscular, ¿no? Antibióticos, por supuesto, para gram positivo. Todo esto para la lesión aguda, para el momento agudo. Otra cosa ya viene con el manejo de la herida. Curaciones, terapia de presión negativa, etcétera, antibióticos, pero por lo menos ya se le salvó la vida al paciente. Aquí el tema urgente es las primeras 48 horas de manejo. Hemos tenido pacientes que nos han trasladado del interior de cuidados intensivos acá, pero ya vienen muy complicados, porque el inicio del suero antiofídico fue un poco retardado, ¿no? Y esto más bien es manejo en centros de salud, en hospitales comunitarios, donde llegan estos pacientes principalmente. Es muy raro que esto llegue a las ciudades de forma inicial. Bueno, terminamos aquí. Ahorita les mando la presentación. No sé, preguntas, comentarios. ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta, doctor. Buenas noches. Sí. ¿Cómo diferenciamos un caso leve de uno moderado? O sea, ya dijo que es por la cantidad de veneno, pero o sea, clínicamente, ¿cómo podemos saber si ya es Bueno, acuérdate, yo te presenté una tabla del cuadro clínico, cómo iba avanzando. Tienes que ver la tabla. Acuérdate que es grado 0, 1, 2, 3. Entonces va leve, moderado y severo. Por ejemplo, si la mordedura fue en el pie, pues si la hinchazón y la inflamación se queda limitada a un edema en el pie, o ya afecta al tobillo, o se va extendiendo a la pierna y al muslo, ya es un caso severo. Entonces, si el paciente te llega solamente con el edema y la mordedura que se ve en el pie, esto ocurrió hace una hora, por decir algo, parece un caso leve. Entonces le pone 5 ampollas de suero antiofídico. Pero si ya está abarcando tobillo o tal vez pierna, ya puede ser un caso moderado o severo. Ya tienes que usar entonces 10 ampollas o tal vez 15 ampollas de suero antiofídico. Aparte de las otras medidas de tratamiento que hemos hablado. Limpieza de la herida, antibióticos, toxoides. ¿Ves? Así es. Pero traten de aprenderse el cuadro clínico en base a los grados, tanto en las mordeduras por Botox como las mordeduras por corales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces quedamos así y ya les mando las clases de ayer y las 2 clases de hoy, pues. ¿Ok? Listo, doctor. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Buenas noches, doctor. Chao.